sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En el estudio anterior terminamos con el versículo 20, que dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y lo comentamos. Sigue diciendo: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Todos estos verbos que aparecen en estos versículos, aprendido, oído, enseñados, todos son indicativos de algo que ahí está implícito. Está implícito lo que somos en Cristo. Somos discípulos. En el estudio anterior comentamos un poco acerca de lo que es el discipulado. Es simplemente una persona que quiere ser como su maestro. Por tanto, aprende de su maestro, actúa como su maestro. ¿Quién es nuestro maestro? Pues es obvio. Nuestro maestro es el Señor y Salvador Jesucristo. La iglesia sí reconoce, pues, maestros y pastores que ministran a la iglesia en lo que es el ministerio de la palabra, pero estos, capacitados por el Espíritu Santo, vienen a ser instrumentos, somos instrumentos, porque nuestro verdadero maestro es nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que preguntar entonces, si queremos verdaderamente ser como nuestro maestro. Yo quiero ser como mi maestro. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quieren ser como su maestro? Mira, la hermana levantó la mano con ánimo, ¿verdad? Queremos aprender del maestro. Yo sé que ustedes sí quieren aprender del maestro porque están aquí, no se pierden los estudios bíblicos ni los cultos. Quieren aprender de su maestro. No todo el mundo quiere aprender del maestro. Ahora, actuamos como nuestro maestro. Aquí sí que un poquito difícil de responder. Pero que sí queremos actuar como nuestro maestro, aunque a veces, ¿verdad?, fallamos, pero sí el deseo está ahí de actuar como nuestro maestro. Pero entonces, si queremos actuar como nuestro maestro, tenemos que prestar atención a lo que él nos pide. Y es por eso que estratégicamente leímos Mateo 16, 24 al 28, porque ahí claramente, y lo vamos a volver a leer uno de los versículos sin desmarcar nuestro texto, Mateo 16, 24 al 28, para ver algunos detalles de lo que quiere el maestro de nosotros. Ya estamos en un acuerdo de que sí queremos actuar como él, que queremos aprender de él, que queremos ser como él. Ahora, ¿qué nos pide el maestro? Mateo 16, 24 al 28, solamente el 24 dice: entonces Jesús dijo a sus, y ahí está, discípulos, o sea, los que quieren ser como él, los que quieren aprender, los que quieren actuar como él. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí. Ustedes ven que ahí hay algo voluntario, que nuestro Señor, él no quiere discípulos que lo estén siguiendo obligados o bajo coerción o bajo ningún tipo de otro sentimiento que no sea de voluntad y de corazón. Si alguno quiere. Y hermanos, todos nosotros estamos aquí porque queremos seguir al Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, entonces esto es lo que él pide. Dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay tres cosas nos está pidiendo el Señor: que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos nuestra cruz y que le sigamos.
Ustedes pueden ver que el maestro, él fue honesto al destacar lo que él esperaba de sus seguidores, sus discípulos. Inclusive muchos no pudieron con estas demandas. Muchos se echaron atrás. Algunos otros le seguían por los panes y los peces. Inclusive una vez el Señor le tuvo que preguntar a sus discípulos: ¿todos han ido? ¿Ustedes también se quieren ir? ¿Por qué? Porque los seguían al maestro por otras razones. Pero siempre todo maestro va a tener sus verdaderos discípulos. En este caso somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, no hay comparación. Es el más alto privilegio, el más grande honor que pueda aspirar ser un ser humano, querer ser semejante a Cristo. ¿Por qué? Porque, número uno, Jesús es Dios. Recuerden que por Él y para Él somos, y que en Él nos movemos y vivimos. Número uno. Número dos, es un maestro por excelencia. Es el mejor guía. O sea que Él, podemos seguirle con toda confianza. Él mismo dio el ejemplo de practicar lo que Él enseñaba. Aún siendo Dios, muchas de las cosas que Él hizo y dijo fue para enseñarnos a nosotros la manera de cómo debemos conducirnos con el Padre Celestial. Él mismo también nos guía a toda verdad. Quiere decir que en Él hallamos toda nuestra satisfacción y toda nuestra complacencia. Y podemos seguir añadiendo por qué es un privilegio seguir al Maestro, porque Él nos lleva a todo bien. Hermano, todo lo que el Señor quiere para nosotros es nuestro bienestar. Nunca hacernos daño, siempre nuestro bienestar. Por eso, estas demandas del discipulado requieren que no vivamos para nosotros, sino para Cristo. ¿Por qué? Porque Él vive en mí. Y tenemos, como dice, al mejor de los maestros. Ahora, pensemos ahora en nosotros mismos. Todos nosotros recordamos ese día, ese glorioso día en que le recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Bueno, ese día nos convertimos en discípulos, en seguidores de nuestro Señor. Y seguimos incondicionalmente a nuestro Señor, haciendo su voluntad, negándonos a nuestros propios deseos. Yo les decía que de las tres cosas que el Señor nos pide, fíjense que de primero Él dice: niéguense a sí mismos. No se puede tomar la cruz, no se les puede seguir como se debería de seguir al Maestro, si no hay una negación a uno mismo. Y es la parte más difícil, porque es luchar es esa lucha entre carne y espíritu, y una carne que ha sido acostumbrada al egoísmo. Hermano, casi siempre vivíamos para nosotros mismos. Eso comienza desde la cuna. Yo veo padres que tienen niños pequeños, como ya desde la cuna comienzan a engreírlo, comienzan a darle de todo. Claro, es obvio, como padre uno desea lo mejor para sus hijos y quiere darle lo mejor, pero inconscientemente ya va creando el espíritu egoísta, donde se creen ya después con derecho, que todo lo merecen, que solamente tienen que ser ellos el centro de la atención, que nadie más existe excepto ellos, que su opinión es la única que puede prevalecer, etcétera, etcétera, etcétera. Así recibimos esa mala crianza. ¿Y qué pasa? Venimos a Cristo. Venimos con un corazón dispuesto a ser como Él, a seguirle, a aprender, pero está la lucha con esa costumbre egoísta de querer vivir para nosotros, de no querer ceder. Y ahí donde implica Él tener que negarnos a nosotros mismos. Quiere decir, ya yo no puedo procurar lo que yo deseo o aquellas cosas que yo hago. Tiene que haber cambios en nuestras vidas. Tan difícil es que el mismo Señor, Juan 3, 18 al 21, dice que los que no creen, que por ello están ya condenados, no quieren venir a Cristo porque aman las tinieblas, no quieren dejar las malas obras, no quieren venir a la luz.
Ahora, ¿será posible que uno que cree ame más las tinieblas que la luz, al punto de rehusarse a negarse a sí mismo en lo que piensa, sienta o actúa? Hermano, este estudio, esta porción bíblica de Efesios, va a refrescar nuestras conciencias, presentándonos el modo de vivir que una persona voluntariamente ha decidido querer ser un discípulo de Cristo. Una persona que voluntariamente, si no hay el ejercicio de la voluntad, es imposible seguir al Señor. Eso lo tenemos que querer, lo tenemos que desear. Y le digo esto porque comienzan unas demandas del modo de vivir de Cristo, donde quizás alguno pueda decir, esto sí, pero esto no. Si esto yo lo puedo hacer muy bien, pero esto que me está pidiendo el Señor, no, eso no es para mí. Ve, ya esa no es la idea de un discípulo, porque la idea de un discípulo es esmerarse en querer y aprender y ser como su maestro. Y es ahí donde se pregunta, hermano, ¿quién le puso a usted una pistola en la sien para que recibiera a Cristo como Señor y Salvador? ¿Quién le obliga a usted a hacer esto y aquello? Hermano, eso tiene que ser de voluntad y de corazón. Por eso dice, si alguno quiere venir en pos de mí, entonces, como todos los que estamos aquí, yo espero que hayamos venido voluntariamente a Cristo. Y si no fue así, se puede ir ahora, no tenga pena con nosotros. Estoy haciéndolo en forma de juego. Pero es la verdad. Si estamos aquí es porque queremos ser como Cristo. Ahora el Señor nos va a decir esto y esto. Entonces yo tengo que estar dispuesto a atender y a poner en práctica lo que el Señor nos pide. Fíjense el versículo 21. Si en verdad le habéis oído, ese es el Evangelio, ¿verdad? Lo primero que escuchamos para venir a ser discípulos de Cristo es el Evangelio. Y al creer el Evangelio, esta es una parte muy importante, somos sellados por el Espíritu Santo, algo que tenemos que destacar, porque es cierto que al venir a Cristo seguimos siendo débiles, seguimos siendo egoístas. La diferencia ahora está que contamos con el poder del Espíritu Santo. Entonces yo no puedo decir, no, yo soy muy débil para esto, no, yo no puedo esto y no puedo lo otro. No, Señor. Si usted, es cierto, somos débiles, no podemos, pero ahí tenemos el poder del Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a nosotros. Si identificamos algo aquí que nos cuesta verdaderamente mucho trabajo, entonces lo que yo tengo que poner énfasis en mi oración, que sería una de las partes aplicativas del estudio, poner énfasis en la aplicación y pedir ese poder del Espíritu Santo y estar dispuesto pues a someterme a ese poder. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él, por Jesucristo, enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y aquí viene la serie de situaciones, pero permíteme comentar aquí que hay algo importante. Este versículo pone de relieve que podemos ser enseñados por algún maestro y convertirnos en discípulos. El asunto está, ¿queremos o no estar en la verdad? ¿Qué es lo que queremos escuchar? Cualquiera se levanta, hermano, es impresionante la facilidad con que se levanta un falso maestro e inmediatamente tiene cientos de seguidores. De que hayan maestros y discípulos, no hay duda. La pregunta aquí está si yo quiero ser enseñado en la verdad y si yo quiero que mi maestro sea el verdadero. Eso es lo que yo tengo que identificar primero, porque todos estos falsos maestros mantienen bajo engaño, entretenidos, bajo coacción, escuchando las fábulas que no aprovechan, negando el infierno, siendo ligeros al tratar con el pecado, vendiendo un evangelio de prosperidad y felicidad ausente de problemas, que no es el bíblico. Y no nos debe de asombrar porque 2 de Timoteo 4, del 1 al 4, advierte acerca de esas cosas que van a estar ocurriendo en nuestros tiempos. Hay mucha gente dispuesta a ser discípulos de cualquiera, pero nosotros queremos ser discípulos del verdadero y ser enseñados con la verdad. A mí que me vengan y me digan la verdad.
me dicen la verdad, yo después en mi oración con el Señor, yo voy a luchar conmigo mismo y voy a tratar de ver qué cambios hago en mi vida, pero que me digan la verdad. Que no me estén diciendo, no, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer aquello, esto sí. No. La verdad, y luego yo lidio con el Señor y conmigo mismo. Pero es importante que seamos enseñados en la verdad del Señor. Veamos entonces las evidencias de un verdadero discípulo. Todas están enumeradas desde el versículo 22 al 32. O sea, es lo que el Señor espera de un genuino convertido, exponiendo maneras prácticas del procedimiento cristiano. Recuerden, repito, somos débiles, somos pecadores imperfectos, no quiere decir que no lo reconozcamos, no quiere decir que no vayamos a fallar en ninguna de estas áreas, hoy o mañana, etc. Tenemos a nuestra disposición promesas del Señor. Número 1, la preciosa sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado cuando venimos a Él arrepentido y confesamos. Número 2, el glorioso poder del Espíritu Santo vivificando nuestros cuerpos mortales. Así que con eso en mente, lo primero que se nos dice en el versículo 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Fíjense, despojados del viejo hombre. Sabemos quién es ese viejo hombre. El viejo hombre era lo que éramos antes de Cristo, ¿verdad? Que estaba viciado, tenía malos hábitos, malezas de carácter, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que morir a todos esos deseos carnales. Hay veces que esos deseos persisten en nosotros, pero hay que aprender a dominar, que eso es lo que ahí implica ya negarse a uno mismo. Estos deseos quieren florecer, quieren tomar el control, quieren prevalecer, pero uno en oración pues los mantiene dominados completamente y deja los vicios o malos hábitos de cualquier índole. De nada nos vale que tengamos un corazón que tiene un deseo de cambiar que no nos cabe en el pecho, pero que sigamos alimentando esos malos deseos, haciendo ciertas prácticas que lo que hacen, en vez de ayudarnos, lo que hacen es perjudicarnos. Entonces, cada cual se aparta por su camino. Mi debilidad no es la suya, ni la suya la del otro hermano. Cada cual sabe exactamente cuál es su debilidad. Bueno, es en eso lo que tienes que esmerarse, en tratar de mantener muerto y no alimentarlo, porque está ahí, puede florecer en cualquier momento, pero no debe de alimentarlo. Número 2, dice, versículo 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Quiere decir, lo que está pasando por la mente es muy importante para el Señor. Ahí es donde se maquinan los pensamientos. Los pensamientos luego pues se atesoran en el corazón y llegan a impactar la voluntad del ser humano. Por eso que ahí comienza todo, es muy difícil, es bien difícil. Yo lo que tengo que hacer es evitarlos. A veces no los podemos evitar, ¿verdad? Pero lo que no los puedo es alimentar. Esa es la idea, de tener mucho cuidado con lo que está pasando con mi mente. Romanos 12 del 1 al 2 dice que renovemos nuestra mente en las cosas que enfocamos, en las cosas que pensamos. Fíjense que es tremendo cómo los sueños que uno tiene viene a ser un cúmulo de todas las experiencias que vamos viviendo y cosas que hay veces ni nos estamos dando cuenta que somos expuestos a ellas, pero como entran por los sentidos, por los ojos, por el oído y por todo lo que experimentamos, luego esos sueños hacen como un tipo de revoltillo de pensamientos e imaginaciones y surgen esas fantasías. Pero hay veces todo eso ocurre, hermanos, por lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, los lugares donde estamos acostumbrados a ir y las cosas que ponemos delante de nuestros ojos. Y eso llega a impactar los sueños. Es la misma idea aquí de renovar el espíritu de la mente. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado
las cosas que permitimos que vayan entrando a nosotros y evitarlas de raíz. Inclusive hay un Mary A. Cassian, en un libro muy interesante que ella escribió, La conversación apacible. No sé si alguien aquí ha leído ese libro. La conversación apacible, de Mary A. Cassian. Ella ahí presenta muy buenos consejos en cuanto a lo que es la comunicación, al uso de la lengua, etcétera, etcétera. Y allí en el libro aparece, yo lo he usado en otros estudios, lo que es el método F48. ¿Usted sabe lo que es ese método? F48, no se preocupe, no es un fusil. F48 es un filtro que aparece en Filipenses 4:8. Ahí aparece un filtro, Filipenses 4:8. El filtro de lo que pasa por la mente. Nos permite comprobar si pensamientos y palabras son buenos. Lo leemos, Filipenses 4:8. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es un filtro de la mente, que nos podemos ir haciendo varias preguntas por medio de este filtro. Por ejemplo, puras. ¿Son puros mis motivos? ¿Son santos y puros mis pensamientos y mis palabras? Uno responde. Si no lo son, pues los tienes que evitar. Honestos. Ahí es donde me tengo que preguntar, ¿es esto correcto? ¿Esto que voy a hacer es correcto, es honesto? ¿Está en conformidad con las pautas y los principios de Dios? ¿Es edificante? Y ahí yo respondo. Tercero, virtuosos. ¿Es esto de la mejor calidad? ¿Es lo mejor o solo lo suficiente? Digno de alabanza. O sea, ¿es esto elogiable? ¿Estoy orgulloso de la manera en que pienso y hablo? ¿Está orgulloso Dios de mí en esto que voy a hacer o decir? Amables. ¿Tiene esto una belleza que apela al corazón? ¿Refleja la belleza y la ternura de Jesús? O sea, es un filtro que hay veces necesitamos usar mucho en la manera en que hablamos, en la manera en que nos comportamos. Estamos siendo amables, justos. O sea, es esto del más elevado carácter moral. Demuestra mi posición como hijo de Dios. Es verdadero. O sea, está libre de engaño, concuerda con la Biblia, se sujeta a la verdad. Como ustedes pueden ver, hermanos, Filipenses 4:8 presenta este filtro donde me invita a mí a preguntarme en todo lo que pienso, en todo lo que digo, que créame, llegará a impactar las cosas que nosotros hacemos. Pero volviendo a nuestro texto, el versículo 24 presenta el tercer punto, que dice: vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, ya hemos dejado el viejo hombre atrás y vamos a vivir la nueva naturaleza, adoptar un nuevo estilo de vida en todo aspecto. Eso es algo que cada cual debe de hacer conciencia, de cada cual debe de decir, ok, yo hoy soy un hijo de Dios, yo estoy gozando de salvación, de vida eterna, de perdón de pecado. Esto conlleva seguir a Cristo en mi discipulado. Quiere decir, tengo que hacer conciencia que yo tengo que hacer cambios en mi vida. Yo no puedo seguir como era antes. No puedo seguir haciendo las cosas que yo hacía antes. Yo tengo que hacer un cambio de vida. Ese es el nuevo hombre, esa es la nueva naturaleza que el Señor nos invita a desarrollar. Y la persona que ha dejado el viejo hombre atrás y se viste del nuevo hombre va a hacer todo esto ahora que va a ir del 25 al 32. ¿Ok? Del 25 al 32. Primero, y vamos a ir bastante rapidito, porque esta es una de las porciones en la Biblia donde está tan claro, donde prácticamente comentarlo es
añadirle un poco más, pero está todo bien clarito para nosotros. Sabemos exactamente lo que el Señor nos quiere decir cuando nos dice, desecha la mentira, habla la verdad. Yo sé que hay veces es difícil porque las mentiras pensamos que nos facilitan el salir de cualquier situación. Y es bien difícil para nosotros los cristianos siempre hablar verdad y nunca decir mentira. Y si se presentan situaciones que para salir de ella yo lo que digo es, mira Señor, yo voy a escoger bien mis palabras, pero las voy a escoger tan bien que lo que voy a decir es verdad, aunque esté saliendo del problema. Pero escoger bien las palabras que uno va a decir. En estos días les cuento, nos sucedió que nosotros teníamos una actividad en la familia y Giovanni tenía un compromiso en la escuela y queríamos pues que él participara con la familia. Era un momento en que no se iba a repetir otra vez y él tenía ese compromiso y no sabíamos cómo decirle al maestro, qué excusa presentarle al maestro que él no podía participar, no estaba enfermo. Y no le podíamos decir que estaba enfermo, no, porque eso sería mentira. Y mi esposa preocupada porque ella era la que tenía que comunicarse. Entonces yo le digo, mira, simplemente dile, y ahí es donde digo, escojo bien mis palabras para que sea verdad, pero también que me facilite salir del camino. Mira, dile que se nos ha presentado una situación familiar y que tenemos que atenderla. Ni le dije mentira y a la vez no fui tan claro. Pero lo malo es, hermano, cuando nos acostumbramos a usar ya las mentiras, es ahí donde tenemos que estar conscientes. Hay veces pensamos que una mentira no es nada del otro mundo, no nos puede causar daño, pero ya estamos viendo aquí que es más serio de lo que nosotros pensamos, porque es deshonrar la palabra de Dios. Porque el Señor es el que me dice ahí, a ver qué dice. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Es más, decir mentira es más serio de lo que nosotros pensamos. ¿Ok? Pero sigue. El 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Interesante cuando dice airaos. Hay veces no podemos evitar que sentimientos de ira, y en esto explico, por ejemplo, Dios está airado todos los días con el pecado, pero la ira de Dios es justa. Lo que pasa con nosotros los seres humanos, hay veces nuestra ira también es justa, pero muchas veces es injusta, o sea, no es adecuada. Entonces, por eso hay que jugar con esto un poco, porque si yo voy a pensar de que yo soy una persona que nunca me voy a irar, estoy equivocado, no estoy siendo sincero conmigo mismo y no estoy reconociendo mi verdad. Todos somos seres humanos, a todos, como dice ¿cómo Miriam? Nos llega la piedra, ¿cómo es que tú dices? Nos da piedra, como dicen los colombianos, a todos nos da piedra. Todos llegamos a un momento que sentimos esos sentimientos. Ok, está bien, son parte de nuestra naturaleza en este momento, pero lo que el Señor nos está pidiendo es que no permitamos que esa ira se convierta en rencor. Que esos sentimientos que experimentamos encuentren raíz fértil en nuestro corazón. Porque a la vez que lo permitimos, y es por eso dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, arráncalo, resuélvelo. Si estás airado, cálmate. Si ofendiste a alguien con tu ira, pide perdón. Resuelve esa situación. No permites que coja raíz, porque cuando coge raíz, entonces se convierte ahora en una maleza de carácter. No algo espontáneo que resulta de la naturaleza pecaminosa, sino una maleza de carácter, que entonces ya nos venimos a identificar como unas personas de esa índole. Y hoy día tenemos un problema con uno y mañana tenemos problema con el otro, y cuando viene a ver, estamos enojados con todo el mundo. Por permitir la primera, por no sacarla en el momento que teníamos que sacarla.
Y hay veces sucede así, tenemos un problema con el cónyuge, con un hijo, etcétera, no lo resolvemos y cada vez se agrava más y se agrava más, y cuando viene a ver es más difícil poder resolver esa situación. Quiere decir, como cristianos tenemos que mantener limpio el corazón, limpio de enojos, limpio de amarguras, limpio de rencores. Que experimentemos todo esto, inevitable, seamos realistas, pero lo que yo no puedo es permitir que se alojen, porque esto, el mismo versículo 27, dice, le da lugar al diablo. A la vez que ya tú has permitido que eso entre en tu corazón, le estás dando lugar al diablo. ¿Qué pasa? El diablo va a empezar a provocar unas situaciones, como sabe que nuestra debilidad es esa maleza de carácter y ya está envenenado, va a empezar a facilitar a crear situaciones donde cada vez va a ser peor y peor. Por eso dice, no le deis lugar al diablo. Hermano, el diablo es un ángel. El diablo no es Dios, no es omnipotente, no es omnipresente, no es omnisapiente. Él no puede estar en todos los lugares a la vez. Por eso yo no entiendo por qué dicen por ahí que el diablo es el primero que llega a las iglesias. Porque imagínense, si están todas reunidas al mismo tiempo, ¿cómo es que va a llegar a todas las iglesias a la misma vez? No puede ser que el diablo quien lo lleve sea yo mismo. Déjeme decirle, el diablo, no podemos desestimar su poder, su grandeza. Hemos sido creados un poco menor que ellos, pero sigue siendo un ángel. Y lo que hace el diablo, con ayuda de los demonios, no puede poseernos, porque ningún espíritu maligno puede poseer a un hijo de Dios, porque somos templo de su espíritu. Ya eso es una cobertura que nosotros tenemos, gracias al Señor, de que parte de ser templo del Espíritu Santo conlleva todo esto, pero también tiene privilegios y ventajas. Por ejemplo, el diablo nunca me puede poseer, pero sí me puede hacer sufrir externamente. ¿Qué es lo que hace el diablo? Te presta un estudio. Y uno mismo, con lo que hace, con lo que dice, la manera como uno reacciona ante las situaciones, lo que reflejamos en nuestra cara, todo eso él lo estudia y nosotros mismos le damos a él saber cuál es nuestra debilidad y en qué áreas nos puede atacar y en qué áreas somos vulnerables. O sea, al permitirle eso, no deis lugar al diablo en cuanto a la ira. Al permitirle eso, obviamente van a venir los problemas, van a venir las situaciones. Fíjense si no es así, hermanos, que hay veces permitimos que una situación nos prevenga de venir al templo y ya inmediatamente usted va a ver que cuando hay no es otra, es aquello, es esta situación, es lo otro, la vida está enredada y de buenas a primeras no se te ve el pelo en la iglesia. Le has dado lugar a